Nos preguntamos en qué consiste la segunda fase de los ataques israelíes y estadounidenses contra los frentes que ataca actualmente. En Irán fueron asesinadas las cabezas principales del régimen de los ayatolás. Y en Líbano están cercando a Hezbollah y también buscando minar su capacidad balística. Para el análisis le doy el saludo a Federico Bucheig, especialista en seguridad internacional y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina, así como miembro del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Gracias, Federico. Gracias por la invitación. Hay informes que indican que esta segunda fase israelí se basaría en atacar búnkeres que almacenan misiles balísticos. ¿Cuál es entonces la capacidad balística de Irán en este momento, o al menos lo que se sabe? Honestamente, la capacidad balística de Irán no es tanto lo que se sabe, es mucho lo que se especula. Hace un rato lo mencionaba alguien aquí mismo en una del canal. Las estimaciones más bajas rondan alrededor de los 2.000, 2.500 misiles y las estimaciones más altas alrededor de 1.000 o más. Ahora bien, hay que señalar que esto es un cálculo que en realidad no es estático, es dinámico. ¿Sí? Irán mantiene la capacidad de seguir produciendo misiles. ¿Sí? No se sabe hasta qué punto esa capacidad está degradada. ¿Sí? Suponiendo que ahora en esta fase Estados Unidos y Israel tengan construir numerosos misiles balísticos iraníes, la pregunta es ¿qué tan rápido puede reconstituirse este arsenal? ¿Y cuál es la capacidad de Hezbollah y de los proxies de Irán en la región sobre este tipo de armamento? Porque esto es todo un eje. ¿Existe esta posibilidad de apoyo? A ver, existe. De hecho, Hezbollah lo está ejecutando. Con Hezbollah también aplica algo parecido a lo que dije con respecto a Irán recién. Hezbollah sus capacidades fueron profundamente degradadas en su guerra reciente con Israel, pero la organización sigue existiendo y sigue teniendo capacidad de reconstituir sus arsenales. Hay que tener, más allá de los números, hay que tener en cuenta dos cosas. Una, la construcción de drones y de misiles relativamente sencillos es relativamente low cost. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, lo que sucedió el año pasado contra los Houthis yemeníes, uno de los países más pobres de la Tierra, ¿sí? Que logró cerrar de facto el estrecho del Bab al-Mandeb en el Mar Rojo y que tras una campaña de casi 2 meses, una campaña muy intensiva de Estados Unidos, no han logrado ser derrotados. ¿Sí? Estados Unidos el año pasado declaró victoria unilateralmente y se retiró, pero los Houthis yemeníes siguen ahí y siguen teniendo la capacidad de construir drones y misiles y amenazar el tráfico marítimo. Y es posible que vuelvan a hacerlo. Esto lo han anunciado. Las capacidades de Irán son mucho mayores y sus conexiones geográficas con otros países hacen que sea imposible estrangularlos desde el punto de vista de digamos, la provisión de suministros necesarios para construir estos drones y misiles. Una de las razones que esgrimió Israel precisamente como necesidad, como justificación para iniciar la guerra ahora, era el peligro de los misiles y los drones iraníes, que en la guerra de junio del año pasado, vamos a decir, dejaban en evidencia la vulnerabilidad de Israel a este tipo de ataques. ¿Sí? Y lo segundo que iba a decir es que en el juego de la defensa antiaérea frente a misiles y drones, el atacante tiene una ventaja siempre, o sea, el gradiente de costos es profundamente desfavorable al defensor. ¿Sí? Entonces, si Irán lanza 100 misiles y Israel derriba 90, pero a un costo que en el largo plazo es insostenible, ¿está realmente ganando? Por eso es que Irán apuesta a una guerra larga. Claro, pero contrario a eso, Estados Unidos e Israel plantean una guerra corta, que además sería lo menos perjudicial o lo más beneficioso para la carrera política de Benjamin Netanyahu y también para la popularidad de Donald Trump. Entonces, después de esta posible segunda fase contra la capacidad armamentística y después de que vemos la inminencia de una posible incursión terrestre en Líbano, pues, ¿qué podría seguir en la estrategia israelí? ¿Cómo se plantearían que esto sea una guerra express, si me perdonas la expresión? Sí, sí. Bueno, hay que separar dos cosas. Lo que sucede en Líbano es un teatro de operaciones que está vinculado pero que es separado. ¿Sí? Concentrémonos momentáneamente en
en Irán, ¿sí? En esta segunda fase, como dicen, intentarán destruir las capacidades de lanzamiento de misiles de Irán, algo que no es fácil de hacer porque esas capacidades están muy distribuidas en un territorio muy grande, ¿sí? Recuerden, Irán es un país de 90 millones de habitantes y su superficie es equivalente a Europa Occidental prácticamente. Es una geografía muy difícil, muy montañosa a comparación de otros países como Irak. Y recordemos que en comparación con la guerra de Irak de hace 23 años atrás, Estados Unidos e Israel en conjunto tienen menos medios militares disponibles en la región que en aquel momento. Así que es un objetivo más grande y lo están enfrentando menos medios militares, menor cantidad de medios militares, que además no pueden estar en el teatro de operaciones por largo tiempo. Recuerden, los portaaviones americanos, los barcos en general, tienen un tiempo relativamente limitado de permanencia en el mar y stocks de misiles relativamente limitados. Una vez que estos misiles y sus municiones empiezan a agotarse, van a tener que replegarse a recargar. ¿Hacia dónde? Normalmente lo irían en sus bases en Oriente, ahí en el Golfo Pérsico, por ejemplo, en la base de la Quinta Flota en Manama, en Bahrein. Esa base está bajo bombardeo iraní, así que es demasiado peligroso entrar ahí, tendrán que replegarse mucho más lejos. En este caso, el tiempo, si los iraníes logran extender el conflicto, y todo parece indicar que lo van a poder, esto es a favor de Irán. Con respecto a la incursión terrestre, esto es el elemento de la estrategia. Nunca hasta ahora una puramente aérea ha logrado motivo de cambio de régimen en ningún caso, sino ha tenido un ente de acción efectuatoria. Esta es la sorprendida a la mayoría de los observadores y pareciera que están ahora intentando armar algo con grupos disidentes kurdos. El problema es que incluso si los kurdos se prestaran a ello, lo cual sería muy, muy peligroso, son grupos relativamente minoritarios que se encuentran en la periferia del país, ¿sí? Tienen nula capacidad de combatir el régimen por sí solos. Bueno, por otro lado, el presidente Trump dijo que él tendría que ser parte de la elección del próximo líder en Irán. ¿Qué podemos sacar de esta declaración? ¿Un cambio de línea de gobierno es lo que esperaría Estados Unidos, el fin del régimen de los ayatolás? Siendo sincero, cuesta un poco tomar en serio las cosas que el presidente Trump ha estado diciendo últimamente, porque ha sido muy, muy contradictorio, no solo contradiciendo a sus funcionarios, sino también contradiciéndose a sí mismo. Yo no veo manera en la que pueda tener algún tipo de influencia en qué figuras van a ser electas en Irán a continuación, ¿sí? Fíjese que Trump, por un lado, ha dicho que están bombardeando el régimen para debilitarlo, para que la población pueda, de alguna manera fantástica, alzarse contra el régimen y espontáneamente brotar un nuevo orden político, cosa que es una fantasía políticamente hablando. Y sin embargo, al día siguiente dice que está abierto a la posibilidad de negociar con elementos del régimen que permanezcan en el gobierno, como se hizo con Venezuela. Entonces, fíjese que si usted fuera un rebelde iraní que decidió escuchar al presidente un día y levantar contra el régimen, el presidente se encuentra abierto a negociar con sus enemigos y usted ha quedado expuesto. Por eso no puede tomarse demasiado en serio estas cosas. A mí la impresión de que son una falsificación previa. Bueno, Federico.